Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, o sea, ya hace milenios, los chicos de la liga dicen, ay, pastor, usted todavía iba a la primaria cuando había dinosaurios, todavía no se inventaba la escritura y todo ese tipo de cosas, ¿no? En la primaria, cuando yo iba en la primaria, se decía que en los baños de la escuela antes había sido un panteón, ¿no? Y que se aparecían espíritus, es lo que decían en la primaria. Y los baños de mi primaria realmente sí parecían un panteón porque eran muy precarios, eran en una zona muy pobre, tenían ahí por unos tabiques que estaban pintados de un color rojo sangre que daba mucho miedo y que sí parecía realmente que alguien se había muerto ahí. De hecho, yo tengo como una vaga imagen de que en alguna de los módulos de baños alguna vez vi un esqueleto. Entonces no sé si fue mi imaginación por tantas cosas que contaban o realmente era una de estas cosas que utilizaban para las clases de biología, lo cual sería muy raro porque no había ni clases de biología, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que alguna vez llegué a ver por allí un esqueleto, ¿no? Ya cuando yo crecí, a fechas no muy lejanas, empecé a ver en el Facebook que muchas personas decían lo mismo. Y entonces yo me preguntaba, caray, ¿por qué en México todas las primarias las construyeron sobre panteones? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Quién fue el de la idea macabra, no? Y no, ya después me di cuenta que simple y sencillamente los mexicanos somos bien chismosos, somos bien inventores, somos bien cuentacuentos, inventamos historias sobre la vida de las personas, ¿no? Nos da por imaginar cosas y andamos difamando a veces a las escuelas, a las personas o a quien sea, a quien vaya atravesándose, ¿no? Recuerdo un video en Facebook de un pastor que siempre alguna persona lo veía cómo tomaba de las ofrendas y siempre lo veían que se iba con una sexoservidora. Y entonces todos ponían la misma cara que acaban de poner ustedes, exactamente. Pero después se enteraron que él le ayudaba a su mamá, que estaba incapacitada, y que esta mujer trabajaba de eso para poder sostener a su mamá. Y no era que el pastor tomara los servicios sexuales, sino que estaba ayudando a esa familia y ayudó a esa mujer a dejar de trabajar de eso y le ayudó con el dinero de la iglesia a sostener a esa familia. Y todos pusieron la misma cara que acaban de poner todos ustedes, porque quedaron así de, ay, pues qué mal pensados fuimos todos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo esas cosas le pasaron mucho, porque Jesucristo tenía historias similares por la calaña de gente con la que se juntaba. Jesús se juntaba con la lacra de la sociedad, con lo peor de su época, con la basura de la basura, y de seguro la gente de su época contaba pestes de nuestro Señor Jesucristo. Lo miraban y le inventaban seguro unas historias de tal manera que en algún momento Jesucristo lo llega a decir de su propia voz, que dice, la gente dice que yo soy un comelón y un borracho. ¿Por qué? Porque comía con los que estaban ahí, que eran malhechores, y le decían que era borracho porque pues en aquella época tomaba vino. Y decían, se la pasa tomando vino con los peores, debe de ser un briago, pero de lo peor. Imagínense ustedes pensar de Jesucristo que era un borrachote. Alguna hermana dirá, pues mi marido sí, pastor, pero nuestro Señor Jesús jamás, ¿no? No podríamos pensar de eso. Pues esas cosas decían de Jesús. Y es que en la mente y en las charlas de las personas todos tenemos vidas que no sabemos, ¿verdad? Es más, unos hasta tienen hijos que no sabían. De repente llega la vecina y tú no sabías que el hijo de la señora es hijo del de la tienda. No me digas, sí, es hijo del de la tienda y no sé qué. ¿Le consta a usted, señora? ¿Usted estaba ahí en ese momento? ¿Cómo? ¿Por qué dice ese tipo de situaciones? Bueno, la gente dice cosas por decir y a todos nos han inventado algún chisme. Yo no sé si aquí alguna vez ustedes han escuchado un chisme de ustedes mismos, sea bueno, sea malo, pero de repente uno se entera y que yo me fui a dónde, que yo andaba por dónde, que viajé para dónde. Híjoles, una vez hasta yo escucho chismes sobre mí, digo, algún día quisiera haber ido para allá, de verdad, porque no me alcanza, pero me han inventado cosas así, y yo sé que a todos nos ha ocurrido que nos inventan cosas. Por eso decía un poeta muy sabiamente, dice, yo no soy ni la mitad de lo que dice mi gente, ni tan listo, ni tan recto, ni tan tonto, ni ambiguo. Así que o me quieres por lo terco o solo soy otro amigo. No somos ni la mitad de lo que dicen las personas. Las personas siempre andan diciendo cosas de nosotros. Y en la Biblia hay un montón de personajes de los que se decía lo peor.
Historias muy terribles, muy feas, y la verdad es que sí se daba para eso, porque hay personajitos, ¿verdad? Uno revisa la vida del buen Davidcito, del buen Salomoncito, ¿verdad? No se diga del buen Sansoncito, no por nada es Sansoncito, ¿verdad? Que le quedan estas historias, pero también dentro de la Biblia tenemos sorprendentemente personas de las que se decían chismes buenos. Y esas personas de las que se decían chismes buenos y se les elogiaba por ello, las tenemos el día de hoy. Los tesalonicenses. Abra su Biblia, por favor. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10, que fue lo que leímos. Aquí en este pasaje vemos tres cosas de las que la gente chismeaba, hablaba de los tesalonicenses que eran muy buenas y que les reconoce el mismo apóstol Pablo. Los alaba y asegura que eso que dice la gente es verdad. Versículo número 6, por favor, ¿lo pueden leer conmigo? Dice el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Lo primero que les reconoce es, dice la gente, que ustedes son imitadores de sus maestros y del Señor. Eso es lo primero. Versículo 9, por favor, lean conmigo el versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Aquí están las otras dos cosas. Las otras dos cosas que Pablo dice que la gente cuenta de los tesalonicenses es que ellos fueron hospitalarios y se convirtieron de los ídolos a Dios. La semana pasada, en el culto del mediodía, hablamos de que esta iglesia se distinguió mucho porque esta iglesia logró sobrevivir sin pastores. Tomaron 3 semanas de capacitación, sobrevivieron sin pastores y ante amenazas de muerte. Y hoy en día seguimos hablando bien de los tesalonicenses. Nos enteramos que 3 cosas se les reconocían: que eran imitadores del Señor, que eran hospitalarios y que se convirtieron de los ídolos a Dios. Y yo creo que esos 3 distintivos son los chismes que toda la gente que está alrededor de cualquier iglesia en el mundo debe decir: en esta iglesia se parecen al Señor Jesucristo, en esta iglesia son hospitalarios, en esta iglesia se convirtieron de los ídolos a Dios. Usted sabe que aquí en Extlalpan, Templo Jehová, el apodo que tiene la gente para ese templo es que dicen es el templo de los ricos. A ver, fuerte, porque sí sabe, es el templo de los ricos, de los bendecidos. No le quiera cambiar, no, dicen de los ricos, de los ricos. La gente, eso es lo que dice de esta iglesia, ¿no? Y yo creo que eso no está mal siempre y cuando nosotros lo podamos cambiar. Y tenemos que entender e imitar a los tesalonicenses. Y aprendemos de ellos el día de hoy. La primera cosa que ellos eran hospitalarios. Eso quiere decir que eran ayudadores, que le daban al necesitado. Entonces, aparte de ser la iglesia de los ricos, tenemos que ser la iglesia de los que apoyan, la iglesia de los que dan, la iglesia de los que te reciben, la iglesia de los que no te rechazan, la iglesia de los que te comprenden, la iglesia de los que te consuelan, la iglesia de los que dan. Pero no la iglesia de los que dan y te condicionan: te voy a dar, pero te tienes que quedar en mi congregación, O de los que ponen condiciones. Yo les he dicho que en cierta iglesia en la que yo estuve de más pequeño, ¿verdad?, cuando yo era niño, llegaban las noches invernales y había un hermano que le ponía ahí una varilla y un palo a la puerta para que no abriera, y la gente de atrás: tú no estuviste en el culto, tú no puedes recibir comida, no puedes. Si no escuchan, ya se les ha dicho, si no vienen a escuchar palabra de Dios, no les vamos a dar. Y otra iglesia en donde tenían un desayunador comunitario, y entonces las personas ya estaban muriendo de hambre porque le daban de comer a las personas de la calle, y entonces estaban ahí y les aventaban un culto de 1 hora y media con la predicación del pastor, y hasta que acabe el culto les damos de comer. Eso no es ayudar, hermanos, eso no es dar, eso es condicionar. Entonces, al contrario, nosotros debemos dejarnos guiar por la voz del Espíritu Santo, porque confiamos en que damos, y el que va a transformar los corazones, el que va a convertir a las personas, el que les va a mostrar su amor,
es Dios. Y Él lo va a hacer en el tiempo en el que lo tenga que hacer. Oiga, pero ¿por qué damos si no se quedan en la congregación? ¿Y a usted qué le importa? El Señor Jesucristo dijo que nosotros debíamos dar, que debíamos bendecir, y si se quedan o no se quedan, ya será el Señor el que los traiga. Entonces, una iglesia se debe caracterizar por ser un santuario, y la palabra santuario significa refugio, refugio para los que no tienen. Y miren, algunas congregaciones se quejan hoy en día porque dicen, es que hay una cosa que le llaman los expertos en el estudio de las iglesias, el mercado de la fe. El mercado de la fe es que hoy en día la gente tiene muchísimas opciones para creer, ¿verdad? Antes era un poco más fácil, hace muchos años, de que eres de mole o eres de pozole, eres de nuestros hermanos de allá o eres de los hermanos de acá. Hoy en día, ¿cuántas iglesias hay alrededor? Y eso que podemos decir, en Ixtlalpan no hay tantas. Yo vengo de un lugar en donde hay 3,000 iglesias en el mismo municipio, pero aquí, aunque no tenemos tantas, hay una gran variedad, un gran mercado de la fe en el que la gente puede decir, yo quiero ir aquí o quiero ir allá. Y algunos hermanos, algunos pastores se quejan porque dicen, es que hoy en día las iglesias modernas nos quitan a toda la gente con su gran oferta, la gente se quiere ir para allá, pero eso es un pretexto, hermano. Porque yo he visto en mi experiencia de vida como pastor, que cuando una iglesia sea la más chiquita, la iglesia que tiene la liturgia, el culto más aburrido que a usted se le pueda ocurrir, si esa iglesia sale y ama y es hospitalaria con su comunidad, la comunidad la protege, se integra, la comunidad crece. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice, esta iglesia nos ama, esta iglesia se preocupa por nosotros. Entonces, la primera cosa que hoy le podemos aprender a los tesalonicenses es a ser hospitalarios. En segundo lugar, dejar los ídolos. Los tesalonicenses dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios. Es decir, tenemos que dejar nuestros malos caminos. Una iglesia en donde el cambio de vida en los integrantes de la iglesia no es notorio, no es palpable, es una iglesia que es difamada con facilidad. Conocí una congregación, ya se los he contado también. Fuimos por alguna situación para conseguir gas para una actividad de jóvenes. El taxista nos dijo, ¿en qué iglesia es? En tal. Ah, ahí donde los jóvenes se drogan. Sí, ahí. Ah, ahí donde se quitan las esposas. Sí, ahí mero. Ya, aváncele usted ya. Llegue, porque sí es ahí. Porque la iglesia tenía fama de eso. Y conocí otra congregación en donde uno de los pastores, que le tocó ser pastor en esa congregación, lo tenían que ir a recoger de las esquinas siempre porque se caía de borracho. Entonces, cuando lo encontraban que estaba de borracho, lo tenían que llevar al templo, a la casa pastoral, porque así era la situación. Una iglesia en donde sus congregantes no han cambiado su modo de vida va a ser constantemente difamada. Y si nosotros como congregación no superamos los errores de vida que hemos cometido, miren, muchos dicen, es mi vida y qué, yo hago lo que yo quiera. No, señor, usted pertenece a una familia y pertenece a una familia de la fe. Todos en conjunto damos testimonio de lo que es nuestra iglesia, todos en conjunto. Entonces el Señor Jesucristo nos invita a esa transformación de vida, y sus apóstoles dicen, el que robaba, ya no robe más. El que difamaba, el que hurtaba, el que hacía cosas, ya no lo haga más. Y entonces una iglesia en donde el que era el albures 3,000 se convierte en el predicador 7,000, va a ser una iglesia de la cual la gente de alrededor diga, allí sí cambia la gente. Qué bonito, porque yo vi a mi vecino que era así, 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 y cuando vi que empezó a ir allá con los hermanos, con los aleluyos, híjole, qué bonito cambio de vida tuvo. De verdad que se transformó, de verdad
que se cambió. Segunda cosa que podemos imitar de los tesalonicenses: convertirnos de los ídolos a Dios. Y todas las iglesias, todas, adolecemos de eso. Finalmente, la tercera cosa que nos invita a poder imitar en los tesalonicenses el día de hoy. Lo dejé al último, pero fue lo primero que dijimos, que imitaban a Jesús y a sus maestros. Eso quiere decir que debemos ser una iglesia que se capacita, una iglesia que se discipula, una iglesia que aprende, una iglesia que estudia, una iglesia que se deja enseñar, una iglesia que se prepara, una iglesia donde la gente puede saber bien lo que cree, su fe, sus bases. Y una iglesia, por lo tanto, que sabe bien sus bases, puede compartir su conocimiento. Es una iglesia que tiene buena educación cristiana. Porque una iglesia que es indocta, una iglesia que es inculta, una iglesia que es indisciplinada, una iglesia que es rebelde, una iglesia en donde las personas son ignorantes, es una iglesia peligrosa. Es una iglesia que trae muerte. Porque reproducimos, cuando somos una iglesia de ese tipo, reproducimos estigmas, prejuicios, reproducimos ideas y enseñanzas falsas que oprimen y que dañan la vida de las personas. ¿Y sabe qué es lo feo de eso? Que cuando somos una iglesia de esas, alejamos a la gente de Dios. No los acercamos, los alejamos. ¿Quiere usted dañar a otros con su fe? Sea flojo. ¿Quiere usted dañar a otros con su fe? No se capacite, no estudie la Biblia, no venga a los estudios, no esté al pendiente de estudiar la Escritura. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, dañamos a otros. Porque de repente vienen personas, nos preguntan: oye, ¿tú que vas al templo? Dime esto. Y les salimos con una sarta de respuestas que en lugar de aclararles la duda, los dejan más confundidos. Y entonces dicen: ah, gracias, pero se van así. No, en la vida le vuelvo a preguntar a un cristiano, porque piensan de una manera, y no es que seamos así, sino que simple y sencillamente no estamos capacitados. Entonces, si queremos parecernos realmente a Jesús, tenemos que escuchar a nuestros maestros. Y gracias a Dios, en nuestra iglesia metodista, maestros tenemos de sobra, hermanos. De verdad, yo he estado en otras denominaciones mucho tiempo, me tocó a mí servir en muchas denominaciones: bautistas, presbiterianas, luteranas, anglicanas, pentecostales, neopentecostales, iglesias libres, y de lo que se padece es de maestros. Y en la iglesia metodista de lo que padecemos es de alumnos, de discípulos, porque decimos: no, ese pastor no sabe nada, yo sé más que él. ¿Por qué no estás de pastor tú, hermano, hermana? Esta iglesia debería tener liderazgos, pastores cada año, y que cuando nos preguntan los superintendentes: ¿hay candidatos para el seminario? Sí, 30, miren, aquí otros 30, los hermanos están listos, saben mucho de la palabra. Seamos buenos alumnos, hermanos, para poder ser buenos imitadores de nuestros maestros y de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la gente habla, y la gente siempre va a hablar, y va a hablar mucho, y se les va la boca en hablar. Eso no lo podemos parar. Pero si ya sabemos eso, tenemos que esforzarnos por lograr que lo verificable, lo observable, lo palpable en nosotros sea nuestro buen testimonio. Y hoy los tesalonicenses nos dan estos 3 tips, estos 3 consejos que valen oro para que podamos ser mejores cristianos. Cristianos, iglesias hospitalarias, con vidas transformadas y que imitamos a Cristo. Porque todo lo anterior no solo aplica a nivel grupal o a nivel iglesia, aplica a nivel individuo, persona. Y por eso se hace relevante la pregunta que le da título a la reflexión de hoy: ¿qué dice la gente sobre ti? Y usted dice: uy, no, pastor, si yo le contara, a ver, siéntese, le voy a contar mi testimonio, todo lo que andan diciendo para ahí, se lo cuento nada más para que sepa usted. Si lo llega a oír, no es cierto, dígales que yo no fui, ¿no?
¿Qué dice la gente sobre ti? ¿Se te nota el amor a Dios? ¿Se nota que tienes amor para con las otras personas, que eres hospitalario? ¿Se nota tu fe, tu transformación de vida? ¿Es palpable la manera en la que has cambiado? ¿Es reconocible el conocimiento que tú tienes de la palabra del Señor? ¿O solo eres lo mismo, nada más que vas al templo? Tenemos que lograr ser diferentes. Venir al templo no hace la diferencia. Es la forma en la que un día le entregas tu corazón al Señor Jesucristo, le rindes tu voluntad, alzas las manos y dices: no más yo, Señor, ya no más de mí. Tengo que menguar yo para que crezcas tú. Te abro mi corazón y te rindo mi voluntad, porque toda mi vida lo he estado queriendo hacer a mi estilo y nomás no me sale, Señor. Por algo será. Esa es la manera de Dios. Ríndete hoy, hermana, hermano. Permite que el Señor haga esta transformación de hospitalidad, de un testimonio, de una vida nueva y de poder ser cada vez más como Él, y que su Espíritu Santo obre en ti. Amén. Póngase de pie, hermana, hermano. Ay, pensé que era broma lo del regaño, pastor. No es cierto, no. Para nada. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón. Aquí está tu iglesia, Señor, y queremos ser una iglesia cada vez más parecida a ti, Señor. Cada vez más, Señor, como en los grandes ejemplos de vida, Señor, de otros cristianos y cristianas de otros tiempos, de otras épocas, que dejaron, Señor, tan buen testimonio que hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos, Señor. Permite, Padre Celestial, que nuestras vidas puedan tomar realmente, Padre, lo que tú quieres para nosotros, y como comunidad de fe podamos ser transformados en ti. En el nombre de Jesús. Amén.